Pues vamos a entrar a la palabra de Dios, ¿qué les parece? Vamos a apartar este tiempo, vamos a estar completamente, atentos a la palabra de Dios. Vamos a evitar distracciones, por favor. Bien, pues vamos a iniciar una serie de 8 sermones, ¿sí? Uno cada domingo, acerca de 8 emociones destructivas. Todos tenemos emociones, ¿verdad? Pero hay emociones que son destructivas y que afectan tu vida, tanto a tu entorno, afecta tu vida, pero también afecta a los que están alrededor de ti y también afecta tu relación con Dios. Estos temas que vamos a estar viendo son la envidia, la culpa, la ansiedad, el desánimo, el enojo, el orgullo, el rencor y los celos. ¿Hay alguno que te haya llamado la atención? Bien, hoy vamos a ver el enojo. ¿Tú te enojaste hoy? En lo que va de la mañana, ¿ya te enojaste? ¿Durante la semana te has enojado? Es normal, ¿verdad? Que podamos tener esta emoción acerca del enojo. Pero vamos a ver. Muy bien, el enojo. Todos tenemos emociones, ¿sí? La emoción es algo natural, así fuimos creados por Dios. Somos seres emocionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos sentir si algo nos afecta, si algo viene a nuestras vidas, respondemos con alguna emoción. Pero hay que reconocer que hay emociones buenas, pero también hay emociones malas, o sea, emociones destructivas. Emociones que pueden destruir tu corazón, que pueden destruir tu vida y puede destruir también, afectar a otros. Emociones que te destruyen a ti y que destruyen a los demás. Yo te hago una pregunta en esta mañana y examínate un poquito. ¿Cómo está tu ser interior en este momento? ¿Cómo está tu ser interior? ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes enojado o enojada en esta mañana? Debemos entonces de hacernos un autoanálisis. Bien, la palabra emoción en el diccionario, ahí buscando un poquito, significa alteración del ánimo o del estado de ánimo intenso o pasajero, acompañada de una conmoción somática. Bien, cosas que podemos sentir, pero aquí llama la atención que en esta definición, que es una alteración del estado del ánimo. Esa es una emoción, algo que te hace vibrar, que te hace sentir en tu interior. Pero ¿cómo está tu ser interior? ¿Estás molesto o molesta por algo? Bien, todos ante esta situación emocional, responderemos de diferentes formas. Y hay que empezar a conocernos un poco. ¿Tú te conoces tal cual? ¿O todos te conocen como el enojón? ¿O todos te conocen como el gritón? ¿O todos te conocen como el golpeador? ¿Cómo te conoce la gente? Espero que no tengan una definición de ti. Sin embargo, es importante que aprendamos cada uno de nosotros a identificarnos cómo somos. Aquí vamos a entrar un poquito en lo que habla la psicología acerca del temperamento, ¿sí? ¿Cómo es tu temperamento? Porque hay al menos 4 tipos de temperamento. Estos 4 son el colérico, el melancólico, el flemático y el sanguíneo. Vamos a ver cada uno de estos para que podamos empezar a identificarnos en cuál de estos nos encontramos cada uno de nosotros. Bien, ese temperamento que te estoy hablando habla precisamente del carácter, un carácter que sale tanto para bien o para mal, ¿sí? En este caso estamos hablando del enojo como una emoción destructiva. Bien, pero vamos a ver, colérico. Voy a dar algunos datos, solamente unos pequeños datos para que puedas identificar si tú eres una persona colérica, con un temperamento colérico. El colérico es un líder nato.
¿sí? Él es organizador, no que sea organizado, sino que comienza a organizar para hacer cualquier cosa. Hay una comida y él comienza a organizar. ¿Por qué? Porque ya lo trae. Ese es de un temperamento colérico. Pero muchas veces ese temperamento colérico es que son muy directos, van al grano siempre. Y ese tipo de personas muchas veces terminan en problemas y terminan cayendo mal a los demás, ¿verdad? Porque habrá algo que ya no les gustó. Bien, entonces, ¿te identificas con este temperamento colérico? ¿O eres melancólico? El melancólico es analítico, todo lo está pensando, todo lo está meditando, que si está mal acomodado esto, ya lo está acomodando, ¿verdad? Es fiel, es amigo, puede hacerse amigo fácilmente, es autodisciplinado, es muy organizado, pero ¿cuál es lo malo que él puede tener? Que él tiende muchas veces a ser depresivo. Está tan metido en sus cosas que si las cosas no salen bien, él mismo no explota, pero sí se desanima automáticamente, ¿verdad? Y puede caer en depresión o apartarse de los demás. Otro temperamento es el temperamento flemático. Este es diplomático, ¿sí? Es estudiado, es mediador también, siempre busca la justicia, siempre busca lo bueno, son tranquilos en cierta forma, pero ¿qué es lo malo que se encuentra en ellos? Es que pueden ser inactivos, pueden caer en flojera y pueden dejar de hacer muchas cosas y lo peor, pueden contagiar a otros para no hacer nada, ¿verdad? Entonces, flemático. Y el último que tenemos es sanguíneo. El sanguíneo contagia con su felicidad, ¿verdad? Todo es fiesta para él. Son muy sociables, pueden también ser muy desordenados. Como todo es fiesta para ellos, tienden a ser muy desordenados y son inclinándose hacia lo malo, son de poca confianza. ¿Te has topado con algún tipo de personas que le dices, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si hacemos esto? Y bien emocionados te dicen, sí, vamos a hacer y vamos a añadir esto y te dan ideas y bien emocionado, pero llega el día y ¿qué pasa? Te desanima porque ni siquiera llegó. Vamos a guardar silencio, por favor. Entonces, ¿en qué temperamento te encuentras? ¿En el colérico, en el melancólico, en el flemático o en el sanguíneo? Bueno, ya empezamos un poquito a identificarnos cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el temperamento que tienes tú? ¿Qué temperamento tienes? Es importante conocernos para poder autoanalizarnos, ¿verdad? Yo no puedo avanzar si primero no me conozco. No puedo avanzar si desconozco cuáles son las cosas que a mí me están afectando o bien que yo estoy utilizando para afectar a otros. Vamos a ver 3 características del enojo. Vamos a ver 3 características del enojo, pero ahora bajo una perspectiva bíblica. Como bien dije, podemos enojarnos por muchas cosas, es algo natural. El enojo, ¿sabías que es una decisión? No es algo que llegó y tú explotaste y ya después te arrepientes, no. El enojo es una decisión. Así como tomas la decisión de amar, también puedes tener la decisión de enojarte. ¿Por qué? Porque es un sentimiento que ciertamente sí puede ser controlado, de tal forma que entonces el enojo es una decisión. Vamos a abrir nuestras Biblias en este primer punto, en Mateo capítulo 5, versículo 22. Mateo 5, 22, dice así la palabra. Vamos a poner atención. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo
quedará expuesto al infierno de fuego. Bien, vamos a analizar este pasaje bíblico. Como este primer punto, lo titulé, el enojo tiene consecuencias. Es lo primero que debemos de pensar tú y yo. El enojo tiene consecuencias. Tú muchas veces puedes decir, ay, me enojé, pero ya pasó y no pasó nada. No, el enojo tiene consecuencias, al menos este pasaje me deja verlo. Cuando te enojas, ¿cómo reaccionas? ¿A quién y cómo ofendes? Hay muchas formas de ofender, hay muchas formas de enojarte. Es normal, lo vuelvo a decir, es normal el enojo, es una reacción, es una emoción del cuerpo, así nos creó Dios, como una emoción natural del ser humano. Pero debo de tener cuidado en cómo me enojo. Quizá, o bien haciendo memoria, está el pasaje, por ejemplo, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando va entrando al templo y dice que en ese momento le entró el celo santo y comenzó a hacer azote de cuerdas, ¿verdad? Se enojó, explotó en ese momento, pero fíjate hasta dónde llegó. Hizo azote de cuerdas, volteó las mesas que había ahí de los cambistas, de los que estaban haciendo negocio ahí en el templo. Y Jesús le citó la palabra, ¿verdad? Mi casa será casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la habéis convertido en casa, pues una casa mala de víboras. Debemos de tener cuidado hasta dónde llega el enojo. Si está bien el enojo, puedes reaccionar con un enojo, puedes levantar la voz de repente a alguien, pero mide tus palabras, fíjate hasta dónde llega tu enojo. Así sucedió con el Señor Jesús. Cualquiera que se enoje, dice la palabra ahí en el versículo 22, cualquiera que se enoje y que explote y que comience a patalear y comience a insultar, será culpable de, ¿qué dice ahí? De juicio. No solamente un juicio terrenal, de que va a haber una consecuencia por lo que estás haciendo, sino que también en lo espiritual, bajo el plan de Dios, va a haber un juicio de Dios. Entonces, mejor no te enojes contra tu hermano. Y si te enojas, fíjate hasta dónde vas a caer. Cualquiera, también dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. El concilio pues ya tiene que ver con las autoridades, ¿verdad? Pero fíjate aquí lo que dice, cualquiera que diga necio. ¿Qué significa esta palabra necio? Alguien que no entiende, ¿verdad? Alguien que está, y voy a manejar estas palabras, que está desequilibrado. Aquí puse que un cabeza hueca, un cabeza vacía, ¿sí? Una ofensa que podemos darle a alguna persona para sacar nuestro enojo, ¿verdad? Bien, cualquiera que diga necio, dice, será culpable ante el concilio y debemos de tener mucho cuidado. Por último, ahí dice en ese mismo versículo 22, cualquiera que diga fatuo, aquí maneja otra palabra ya un poquito más fuerte, fatuo, quedará expuesto, ¿a qué dice ahí? Léelo bien. No solamente al juicio de Dios, sino también quedará expuesto abiertamente al infierno. Cuidado con esto. Si tú en tu enojo comienzas a insultar a una persona, quizá en tu matrimonio hay problemas, pero tú comienzas a insultar y le dices cabeza hueca y empiezas a insultarlo y le dices fatuo. Fatuo significa ya algo más fuerte. Es como decirle tonto, perdón por la palabra, es como decirle imbécil a una persona. Ya palabras que lastiman, palabras que hieren. Hay algunos que manejan el término, ay, cómo eres mongol. Esto afecta la vida de otra persona y esa emoción que tú tienes te destruye a ti primeramente porque quedas expuesto al infierno, quedas expuesto al juicio de Dios, pero también esa emoción destructiva destruye a otra persona. Hay muchas personas con mucha y muy baja autoestima porque constantemente alguien les estuvo ofendiendo, alguien les estuvo diciendo, mayormente me refiero a los niños, ¿verdad?
a los jóvenes que muchas veces no entienden y muchas veces crecen con esa agresión verbal, no solamente verbal, sino física, sin darse cuenta a los padres que quedan expuestos al infierno. Pero sucede lo mismo en el matrimonio. Si tú estás insultando a tu pareja, si no te pones a cuentas con Dios, dice, más adelante dice, entre tanto que vas en el camino, ¿sí?, ponte de acuerdo con tu adversario antes que llegues con el juez y el juez te mande al encierro. Debemos de tener cuidado. Entonces, en este primer punto, tienes que tener cuidado de que el enojo tiene consecuencias. El enojo tiene consecuencias. Avanzamos al punto número 2 y para esto vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios 15:1. Dice así la palabra: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Vuelvo a leerlo. La blanda respuesta quita la ira, mas mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué es lo que sucede aquí? En este segundo punto, el enojo y las palabras ásperas. ¿Tú usas palabras ásperas cuando te enojas? Autoanalízate. Cuando tú te enojas, tiendes a abrir la boca y empezar a maldecir, y empezar a insultar, y empezar a decir cosas, y no te importa guardar tu boca. Bien, ve lo que dice este pasaje. Como contraparte de un enojo, de una emoción que destruye y comienzas a hablar ásperamente, la contraparte dice, es una blanda respuesta. ¿Cómo respondes a la gente ante un enojo? La blanda respuesta, dice este pasaje, aplaca la ira, calma la ira. ¿Sí? Ya no permites que ese enojo vaya más allá. Se sube la sangre a la cabeza, comienzas a calentarte la cabeza y de repente explotas, ¿verdad? Bien, una palabra suave puede hacer una gran diferencia cuando tú estás presentando el enojo, ¿sí? Pero no le vayas a decir a la persona, no me busques porque me encuentras. No, eso no aplica, ¿verdad? Debemos de tener cuidado, pero con el enojo podemos responder ásperamente, con groserías, con palabras hirientes hacia la otra persona, y lo que es peor, se encienden tanto los ánimos, la ira, que terminamos en golpes, y muchas veces no solamente termina en golpes, sino termina con situaciones legales muy difíciles, y lo que es peor, muchas veces termina hasta en muerte de alguna de las personas involucradas. Ante el enojo, ¿cómo es la forma en que reaccionas? Empieza a pensar un poquito en ti. ¿Cómo es la forma en que reaccionas? Como lo dije, podemos decir, no me busques porque me encuentras. No me hagas enojar porque me sale los rojas. ¿Has escuchado eso? ¿Sí? Para mí solamente eso son tapaderas de que no quieres entregarle tu corazón al Señor y no quieres hacer a un lado aquello que te está destruyendo. Recuerda, ante todo esto, quedas expuesto o expuesta al infierno. Vamos por favor ahí a 2 de Timoteo. Vamos al Nuevo Testamento, estoy manejando varias citas. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. Lo vuelvo a citar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bien, Dios nos ha dado un dominio propio. Ojo, hubo alguna persona que alguna vez se equivocó y dijo,
Dios nos ha dado demonio propio. No es tu demonio propio. Demonio propio si te estás enojando constantemente. Pero aquí la palabra dice dominio propio. El dominio propio es algo que tú puedes controlar. Por eso te dije hace rato que el enojo es una decisión, porque ciertamente lo puedes controlar. Y más ahora que dices que eres cristiano, más ahora que has aceptado el nombre de Cristo Jesús en tu corazón y que debes de dar testimonio y que debes de marcar una diferencia, ahora debes de tener el dominio propio. Esto solo se logra si Jesús está en ti. Y si el Espíritu Santo realmente mora en ti. Si no, de otra forma, si no se está cumpliendo esto, entonces es momento de analizarte, es momento de arrepentirte delante de Dios. Una cita más, Gálatas capítulo 5, vámonos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, habla acerca del fruto del Espíritu. Los has escuchado quizá más de una vez. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bien, ahí están el fruto del Espíritu Santo. Es un conjunto, ¿verdad? Del fruto del Espíritu Santo. No significa, ay, yo tengo este y este no, y este sí, y este no. No, es un todo. Es un fruto del Espíritu Santo. Y dentro de ellos está la templanza que es lo mismo, que es el dominio propio. Bien, tú tienes templanza, tienes temple ante las situaciones adversas que, perdón por la expresión, hacen aflorar tus sentimientos, tus emociones. ¿Eres o tienes temple, dominio propio en tu vida? Este es un fruto del Espíritu, como lo dije, y este es el carácter del cristiano. Este es el carácter del Hijo de Dios. El versículo 24 también lo cité y nos dice, los que son de Cristo, escucha y abre bien los oídos, los que son de Cristo han crucificado la carne, han crucificado el enojo, ¿verdad? Sus emociones salían a flor de piel y explotabas y pateabas e insultabas y decías cosas que no tenías que decir. Pero bien, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, pasiones y deseos. Ahí entra el enojo, el estallar, el ofender a las personas, ¿verdad? Pero tú ahora eres de Cristo. Y debes de aprender a que esas emociones deben de ser sujetas y controladas bajo el poderío de Cristo Jesús. Pregunta, ¿eres de Cristo Jesús? Entonces, controla tu enojo y guarda tus palabras. Mejor contesta con una palabra suave, con una palabra blanda, de tal forma que tu contrincante se decepcione y diga, hay para todo. Debemos de guardar nuestras palabras. Bien, vamos al punto número 3. Vámonos nuevamente a Proverbios 14. Antiguo Testamento, Proverbios, capítulo 14, versículo 17. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Lo vuelvo a leer. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Bien, el que se enoja, pues en este punto número 3, debemos de pensar antes de actuar. El que se enoja fácilmente hará locuras, dice este pasaje. ¿Sí? Locuras, y vas a comportarte de una forma extraña bajo el enojo, ¿sí? Y vas a hacer muchas locuras. El enojo te hará hacer o decir cosas malas y perderás prácticamente la cabeza, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar cuando regrese la tranquilidad?
¿Todo será igual acaso? No lo creo. Después será tarde para remediarlo. Escucha esto que te estoy diciendo. Si tú te enojas, si tú explotas, si tú dices palabras, si tú insultas y si tú recuerdas cosas que no tienes que recordarle a la gente, después será demasiado tarde para remediarlo. Porque tú quizás heriste con tus palabras a otra persona. Humillaste a tu esposo o a tu esposa recordándole cosas que no tenías que recordarle. Lastimaste el corazón de tus hijos y después ya nada va a ser igual. Lastimaste quizá el corazón de algún hermano o hermana en Cristo. Y lo peor, habrá sido el culpable de que aquella persona haya desistido de su fe en Cristo Jesús. Hay consecuencias ante todo lo que hagamos. Si tú te enojas en cualquier lugar, si tú tienes conflicto cada momento con tu pareja y a cada rato se están insultando, a cada rato se están diciendo cosas que no se tienen que decir, sino al contrario, debes de buscar el ser un hijo de Dios, crucificar la carne con sus deseos, sus pasiones, ¿sí? Cerrar la boca, en pocas palabras, como lo veíamos en el pasado punto, dar una respuesta suave. Cuando estás enojado, debemos de pensar antes de actuar, como se decía hace un tiempo, ¿verdad? Si estás enojado, mejor cuenta hasta 10. Y si ya contaste hasta 10 y no te has calmado, mejor retírate de aquel lugar. Es mucho más sabio decirle a la persona, luego hablamos, estoy muy enojado, estoy muy, pues con mi emoción al límite. Mejor después platicamos. Y una vez que haya pasado el tiempo, puedes regresar más tranquilo y puedes platicar sin enojarte. Y esto hablará bien como un hijo de Dios o una hija de Dios que eres tú. Bien, en conclusión, entonces, ¿qué hago con el enojo? Puedes decir, hay que ser mansos, pero no mensos, como dice, ¿verdad? Pero ¿qué hago con este enojo? Y aquí está la clave de lo que debemos de hacer con este enojo. No solamente sujetarlo bajo el poderío de Cristo, ¿verdad? Es sacrificar ese pecado, esa maldad. Pero vamos a ver, pero tú podrás decir, pero tengo el enojo todavía aquí en mi corazón. Aquí está la clave y aquí está la conclusión. Vámonos, por favor, a Romanos capítulo 12. Por favor, abran sus Biblias. Romanos capítulo 12. Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Pongamos mucha atención aquí, porque aquí está la clave acerca del enojo que tú y yo podemos tener y cómo quitar esto. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Pongan mucha atención. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Interesante pasaje, ¿verdad? Tan solamente el hecho de leerlo puede quitarte el enojo. Si estás enojado, si estás enojada, no trates de vengarte tú mismo. No lo hagas, vas a cometer muchos errores, te vas a echar muchos enemigos. Puedes dar un mal testimonio, puedes hacer caer a tu prójimo, a tu hermano o a alguien de tu familia. Guarda tu corazón. Guarda silencio mejor. Si no sabes qué decir y estás muy enojado, mejor guarda silencio. Y lo mejor, no te vengues tú mismo. Deja que Dios
haga justicia. Señor, estoy muy enojado con esta persona, con esta situación, pero dice tu palabra que no debo de yo buscar mi propia venganza. Te entrego mi problema, Señor. Tranquiliza mi corazón. Pone ese enojo entonces en las manos de Dios. Deja lugar no a tu ira, sino a la ira de Dios. Recuerda que hemos estudiado mucho acerca de la ira de Dios sobre toda persona mala. Deja a Dios que se encargue. Él es el juez justo que va a impartir justicia ante toda maldad, ante todo lo que vivamos. Deja lugar a la ira de Dios. Todo lo que tú hagas, como dicen en las cortes, o como dicen los policías, ¿verdad? Todo lo que tú hagas o lo que tú digas, será usado en tu contra en el día del juicio final. Por eso mejor, si en este momento tienes rencor contra alguna persona, 2 consejos. Entre tanto que vas en el camino, ve y ponte de acuerdo con tu adversario, platica con él o con ella. Lleguen a un buen término, lleguen a un buen acuerdo. Pero si aún así sigue tu enojo, preséntate delante de Dios y deja lugar al juicio de Dios. Tú no impartas tu propio juicio porque vas a equivocarte y vas a hacer caer a muchas personas y quedarás expuesto al infierno. Mejor deja a Dios, entrégale al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuida de ti. ¿No es esto hermoso? ¿No acaso podemos encontrar respuesta en la palabra de Dios ante estas emociones que destruyen nuestro corazón? ¿Qué te parece si oramos y dejamos esto en las manos de Dios? Te invito a que cierres tus ojos. Y si en tu interior has podido reconocer que eres una persona destructiva, tanto contigo mismo como con los demás, entrégale tu corazón al Señor Jesús. Entrégale ese enojo que tienes, esa carga, esa dificultad que no te deja en paz, que no te deja vivir tranquilamente. Deja que el Señor pueda hablarte en esta mañana, como lo ha hecho. Dice la palabra: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor Jesucristo. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, dándote las gracias por esta hermosa palabra expuesta en este día acerca de cómo debo de controlar mi enojo. Padre, reconocemos que muchas veces, como una emoción natural, nos hemos enojado. Pero Padre, perdónanos porque muchas veces hemos llevado ese enojo al extremo y hemos lastimado, Señor, a las personas que están alrededor nuestro. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos enseñes a perdonar, que nos enseñes a permanecer en silencio ante una situación adversa, sí defendiendo la justicia, pero Señor, cuando esto salga de nuestras manos, saber cuando ya es algo malo y que tiene que ser entregado en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, toma todo rencor, Señor. Toma todo enojo que pudiera haber entre nosotros. Y permite, Señor, que a la luz de tu palabra podamos entregarte todo y podamos descansar en ti. Y aunque las cosas no estén bien en este momento y nos causen enojo, aún por causa del encierro pudiera haber demasiado enojo entre las familias, te pedimos perdón, Señor. Haz justicia, Señor. Lo entregamos en tus manos. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús para que tú vengas tomando mis emociones, Señor, las emociones de cada uno de nosotros. Guarda nuestra boca, guarda nuestro corazón, Señor, y permite que como hijos tuyos podamos tener el fruto del Espíritu y podamos tener esa templanza que todo hijo de Dios debe de tener.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y gracias porque sabemos que nos escuchas y que tú habrás de darnos un corazón nuevo, una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar ante el enojo. Te damos la gloria, Señor, y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar este canto, esa paz que yo siento en mi alma. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo miro a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su gran amor. No me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su gran amor, no me guío por vista. Alegre estoy, aunque las cosas no vayan bien. Y aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid, y aunque los montes se lancen al mar y la tierra tiemble, debo de confiar. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su gran amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su gran amor, no me guío por vista. Alegre estoy. ¿Estás alegre o estás enojado? Pudieras estar enojado contra alguien, pudieras estar enojado contra Dios. Es el momento de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, pueda operar en este mismo momento en tu corazón. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Que la paz de Dios esté contigo. Que la bendición del Señor te acompañe en cada momento. Él está dispuesto a bendecirte porque eres su hijo. Él te ama de tal forma que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama en gran manera. Dios quiere reconciliar al mundo consigo mismo. Quiere que se reconcilie o que te reconcilies con Él mismo.